Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 49, versículo 1 en adelante. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y que hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará discursos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todo esto fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredar de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es tener vida en el espíritu y vida en abundancia. Entonces clamemos
por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos las cosas que vienen de ti, anhelamos la vida espiritual. Necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú nos avives, necesitamos que tú nos despiertes, Señor. Necesitamos que tú, que comenzaste la buena obra, la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Padre, esa labor no solamente es tuya. Nosotros tenemos que disponernos, nosotros tenemos que ser colaboradores tuyos, como dice la palabra. Nosotros tenemos que dar, Señor, el primer paso sobre las aguas, que tú nos sostendrás, Padre Celestial. Nosotros tenemos que levantarnos y seguirte, Señor. Padre, obra con poder para que nosotros seamos diligentes en esto, porque de parte tuya tenemos toda la bendición, Señor. Entonces, que nosotros seamos vasos que reciban esa bendición de parte tuya. Bendice tu iglesia, guárdala del mal. Señor, que ninguno se aparte de la vida de fe, que ninguno se quede regado por el camino, Señor, que ninguno se pierda, sino que todos, Señor, lleguen, Padre Celestial, hasta el final. Mantén nuestra fe viva, nuestro amor que sea conservado, Señor, que cuando tú vuelvas haya fe en esta tierra, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, a continuar adelante, Señor. Bendice este tiempo precioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tercer domingo del mes nosotros estamos estudiando el libro de Génesis. Ya estamos a puertas de terminar, nos falta solamente un capítulo y lo que hacemos el tercer domingo del mes es aprender cómo rendir el culto. Pero el culto no solamente es la reunión que tenemos aquí en la iglesia, ¿no? Ya en 12 años que llevamos como iglesia, pues bueno. Creo que también Dios permite las debilidades para que nosotros siempre nos mantengamos humildes delante de Él y sepamos que dependemos absolutamente de Él, ¿no? Pero nosotros hemos de aprender a que el culto no es solamente el tiempo en que nosotros estamos aquí en la iglesia, sino que el culto realmente comienza cuando nosotros, después de escuchar la palabra, salimos por esas puertas. Ese es el culto, porque la palabra culto significa servicio a Dios. Y Él nos mandó, Él nos envió a ir y anunciar su nombre, su palabra, su amor, a ir a restablecer ese pacto que quedó destruido en el Antiguo Testamento, pero que ahora Jesús ha dado un nuevo pacto en su sangre, con una garantía absoluta por medio de su Espíritu Santo, y que las personas pueden recibir la vida eterna, cambiar, transformar el sentido de la vida por medio de Jesucristo, como nuestra vida ha sido cambiada. Por supuesto, si su vida no ha sido transformada, usted ha de cuestionarse. Sí, usted ha de preguntarse, bueno, ¿realmente he permitido que Dios tome su lugar en mi vida? Obviamente no. Si usted se lo está preguntando por qué no está funcionando las cosas, pues es porque usted no le ha dado el lugar a Dios. Sepan, o sea, no sienta ahí como duda en eso. ¿Será que sí o será que no? No, si Dios es el Señor de su vida, tenga la seguridad que aunque usted esté en medio de la tribulación, de la angustia y de la prueba, usted va a tener el gozo de la plenitud de la existencia. Puede estar en el lugar más atravesado, puede estar en la situación más dolorosa, puede tener la circunstancia más adversa. Pero si Dios es su Dios, usted va a estar caminando confiado. Usted va a estar tranquilo porque sabe que Dios está con usted. Si Dios no es su Dios, mire, no necesita ni siquiera un problema para desestabilizarse, sino que una picadura de mosquito ya será el deseo de suicidarse, ¿no? Me pica un mosquito, esta vida no vale la pena y chao, ¿sí? No necesita, mire la gente que tiene toda la comodidad de la vida muelle, de la vida cómoda, que están en los penthouse en Estados Unidos y terminan suicidándose, ¿no? Estoy hablando en particular de la hija del dueño de Hyundai. Imagínense toda la plata y todo el confort y todo, pero como no tenía sentido la existencia, entonces no son los problemas los que llevan a la gente a caer en el desazón de la inutilidad de la existencia, sino que es la falta de Dios. Si Dios está con nosotros, mire, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta que usted no está en el amor de Dios? Porque cualquier cosa lo está apartando.
Cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, estamos leyendo Génesis capítulo 49, esto está escrito por Moisés más o menos en los... No, hay una diferencia ahí en la datación. Alguna gente data a Moisés de 1600, alguna gente data a Moisés de 1400 y los más obtusos lo datan de 1200. ¿Sí? Lo más probable, la fecha son 1600 antes de Cristo. Pero este evento de Jacob, que lo está escribiendo Moisés en el 1600, realmente está ocurriendo en el 1800 antes de Cristo. O sea, está ocurriendo 200 años antes que Moisés lo consignara en el libro de la ley. Y a mi parecer, de los capítulos del Génesis, es uno de los capítulos más hermosos. ¿Por qué? Por la profecía que contiene. Esa profecía que está dando Jacob acerca de las tribus, pero sobre todo, claro, sobre la tribu de Judá y sobre la tribu de José. La tribu de Judá, él da la profecía sobre la tribu de Judá, porque, mire un momento, Juan capítulo 4, 19 al 26. Está hablando Jesús con una mujer samaritana. Los samaritanos son el remanente, lo que quedaron de las 10 tribus de Israel. El pueblo de Israel se separó después de la muerte de Salomón en 2 reinados. El reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur, Judá y Benjamín. El reino del norte fue llevado cautivo a Siria, se mezclaron, se revolvieron, se perdieron mucho de las genealogías y volvieron. Y en el sur quedó Judá y Benjamín, y Judá absorbió a Benjamín porque Judá era más fuerte. Los de Judá también fueron llevados cautivos, pero al otro extremo, a Babilonia. Y en Babilonia ellos se cerraron en la fe, mantuvieron la pertenencia como pueblo de Judá, y cuando volvieron, ellos son los que establecen otra vez el templo, el culto allá en Jerusalén. Entonces Jesús se encuentra con esta mujer samaritana que es el remanente de las 10 tribus, y ella está hablando con Jesús. En el versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, está hablando de Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. La mujer le está preguntando, ¿cuál es la forma correcta de acercarse a Dios? ¿Dónde es la religión verdadera? ¿Sí? Fíjese que esta mujer tiene su creencia, su fe. Ella es samaritana. Pero esta mujer no está ahí obcecadamente agarrada de su tradición. Esta mujer está realmente buscando es ¿qué? La verdad. Es lo que le interesa. ¿De qué le sirve estar agarrado de una mentira, viejo? No le sirve estar agarrado de una mentira. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo sé que algún día va a cambiar. ¿Sabe qué? Si la persona no quiere, no va a cambiar, ni se ilusiona. Hay gente que se casa así, pensando, cuando nos casemos, él va a cambiar. No, viejo, si antes de casarse no ha cambiado, ella no va a cambiar, va a seguir lo mismo, él va a seguir lo mismo. Hay gente que dice, no, cuando me gane el baloto, la situación va a cambiar, siga comprando. ¿Sí? Creo que es la posibilidad de uno en no sé cuántos millones, viejo. Usted póngase a pensar en el baloto y deje de trabajar y verá que siga bobeando. No, es que él me prometió que cuando se gane el baloto nos casamos. Ay, sí, bueno. Vaya planchando el vestido, ¿no? Vaya listándolo. A pronto. Nosotros no nos podemos engañar. Hemos de buscar la verdad. Esta mujer es interesante por eso, porque está buscando la verdad. Le dijo Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le está respondiendo, mujer, esto no es cuestión de religiones. Esto no es cuestión de religiones. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Sabe qué? Esto no es cuestión de religiones. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta mujer sabe, ella no sabe dónde se debe adorar, pero ella sí sabe que la salvación viene por medio de la tribu de Judá, que el Salvador, que el Mesías, que la promesa de Dios para la salvación viene por la tribu de Judá. ¿Por qué lo sabe la mujer?
En primer lugar, por esta revelación que ha dado Jacob 1800 años antes de Cristo, donde prometió que por medio de la tribu de Judá, ¿qué? Vendrá el Salvador. Y esta mujer sabe que realmente no es por medio de la tribu de Judá que se disfrutará de la salvación, sino que será de los que pertenecen a ¿qué? A la tribu de José. Pero ya vimos en la clase, en la vez pasada que vimos sobre José, que José significan los gentiles, ¿no? ¿Se acuerdan de los dos hijos de José, Efraín y Manasés? Y hablamos de eso, sea doblemente fructífero. Puede ver la prédica allí en YouTube. Entonces, claro, esta mujer sabe que la salvación viene por los judíos. Después le dice Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por medio de la religión, por medio de ninguna religión, ninguna, ni la religión cristiana, ni la religión musulmana, ni la religión budista, ni la religión de los testigos de Jehová, ni la religión menonita, ni la religión católica, ni la religión ortodoxa, ni la religión católica menorita, ni la religión católica copta, ni la religión sufí, por ninguna religión el hombre puede adorar, o sea, servir, o sea, tener la comunión íntima con Dios en espíritu y en verdad. Si usted está aspirando a que una religión logre establecer en usted el gozo, la plenitud de la existencia, sépalo. Tiene más ventaja la novia que está esperando que el otro se gane el baloto para casarse que usted. Porque ella al menos tiene ¿qué? Una posibilidad en no sé cuántos millones. En cambio, su merced, ¿qué? Ninguna. Por medio de la religión, el hombre no puede tener comunión con Dios. Tiene más chance la niña que está esperando que se le case el novio con el baloto. Piensa en eso. Entonces le dice Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está buscando adoradores. Usted sabe que ese es el anhelo de Dios. A mí eso de Dios me impacta. Hay una cosa que Dios dice que no lo imite a Él. ¿Sabía eso? Hay solamente una cosa en la cual Dios dice que no lo imite a Él. ¿En qué? En juzgar. Usted no juzgue. El único que juzga es Dios. Usted no puede juzgar. No juzgue a nadie. No juzgue a su pareja. No juzgue. No juzgue a la otra gente. No juzgue. ¿Sabe por qué? Porque usted no conoce todos los asuntos. Usted no ha estado en sus zapatos. Usted no sabe. Yo le conté, ¿no? Que conocí una mujer hermosa. Pero es que, ¿cómo la amo a esa mujer después que estudié la historia de su vida? Y esta mujer, como prostituta, trabajó para sacar a sus 9 hermanos adelante y a sus nietos fuera de eso, porque los hermanos ni siquiera se encargaron de los nietos. Y claro, la gente la juzgaría, ¿no? Mire esa mujer sin vergüenza. Pero mire, esta es la persona más íntegra que yo he conocido en mi vida. Y en su integridad, porque no tenía otra posibilidad, en su integridad como prostituta, íntegramente sacó a sus hermanos adelante y a sus nietos. Todos mis respetos. Beso sus pies. Y usted viera el respeto que le tiene su familia, cómo la aman, cómo la respetan, cómo la honran. Porque esa mujer pagó el precio que nadie ha pagado. No es que la gente está esperando honra y respeto, es porque sí, por vagos, por sinvergüenzas, porque tiene que hacerlo, aprovechando hasta el mandamiento de la palabra. Acuérdese que la Biblia dice, sí, pero también la Biblia dice, no provoque a ir a sus hijos. Sí, pero también la Biblia dice, ¿no? Tenga una buena relación con sus semejantes.
Sí, pero la Biblia también dice, ¿no? Los perezosos no heredarán el reino de los cielos. Esta mujer es impresionante, ¿no? Por eso no puede juzgar. Una cosa que Dios dice, no me imiten eso. ¿En qué? En juzgar. Solamente Dios puede juzgar. Una cosa en que Dios nos imita a nosotros. Que Dios está esperando que nosotros actuemos para Él imitarnos. Pero si Dios es Dios, sí. Pero Él está esperando que como nosotros perdonamos a los demás, Él nos va a perdonar a nosotros. Nos fregó, ¿no? Dios es demasiado astuto. Dios es demasiado sabio. Porque en el Padre Nuestro, el cual usted ora todos los días y debería de orarlo, usted dice, perdona mis ofensas como yo he perdonado a los que me ofendieron. Entonces, usted no ha perdonado todavía, viejo, esa oración se perdió. Porque usted tiene que perdonar para que Dios lo perdone. Él lo va a imitar a usted. Esa es la condición del Padre Nuestro. Él lo perdonará a usted como usted ya haya perdonado a los que le ofendieron. Bueno, y otra novedad. Lo que Jesús está buscando, aunque Él lo tiene, lo que Dios está buscando, aunque Él lo tiene todo, porque es autosuficiente por sí mismo. ¿Qué está buscando Dios? Adoradores, ojo, no adoradores, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque de labios para afuera cualquiera dice que ama a Dios. Una vez una persona mediocre me escribió por internet. Ay, pastor, usted no puede criticar nuestro servicio porque lo hacemos de corazón. Me quería decir que su mediocridad estaba excusada con el hecho de que lo hacía voluntariamente. Pero porque no ha entendido que precisamente servir de corazón a Dios es que entregarlo todo, todo. Porque nosotros ni siquiera estamos esperando un salario, estamos esperando es que nuestra herencia, la vida eterna. Y no lo hacemos por nuestra herencia, lo hacemos por amor a su nombre. Y el que ama, doblemente paga. Entonces sí, Dios está esperando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta mujer samaritana lo sabía. Sabía que la salvación viene por medio de ¿quién? De los judíos. Por esta profecía dada 1800 años antes de Cristo. Viejo, usted no se imagina 1800 años. Nosotros ni siquiera podemos tener como una conciencia de la historia del tiempo en Colombia de 250 años. ¿Cuánto tenemos como nación? ¿Sí? 20 de julio de 1810, entonces 200, ni queda 200 años. Bueno, usted hace las cuentas y después me cuenta. Yo me sé la fecha, pero no sé sacar las cuentas. Pero ni siquiera tenemos memoria como nación de 200 años y nosotros somos una nación demasiado joven. Imagínense 1800 años. Pero para tener la garantía de que Jesús es el Mesías, hay gente que pregunta, ¿cómo sabemos? Pues viejo, por la historia. Esto no es un asunto de misticismo. Esto no es un asunto de fe ciega, esto es un asunto de fe comprobada, ciertísima. ¿Por qué? Porque 1800 años antes, por medio de la profecía de Israel, se sabía que el Salvador vendría por medio de los judíos. Mire conmigo Lucas capítulo 24. Una persona me dijo, no, mi sobrino es filósofo. Yo le dije, perfecto. Si aprendió a pensar, entonces fácilmente llegará al conocimiento de la verdad. Porque no ve que esto es una fe comprobable y ciertísima. Por eso dice, la fe es la certeza. No es la ambigüedad, no es que lancémonos a ver qué pasa. No. Hay que comprobar la fe. Y Dios nos dio su palabra para poder comprobarla. La fe es la certeza de lo que se espera. Lucas capítulo 24, ¿qué esperaban al Mesías? Versículo desde el 25 para poder dar un palazo por ahí a nosotros. Ya le dije que yo soy como Bart Simpson que busco groserías en la Biblia para poder decirlas, ¿no? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo dice la versión de Vicky? ¿Tienes nueva versión? Entonces les dijo: qué torpes sois y qué tardos para creer lo que dijeron los Ay, profetas. qué torpes, qué insensatos, qué... Hay otra versión más fuerte, no sé cuál. ¿Cuál? Dida a viva voz. No, ese está muy decente. Faltos de comprensión y lentos. Muy lindo. Esa, ¿qué dice Joana? Dice, qué tontos son ustedes. Ay, qué tontos. Que no pueden entender, porque son tan lentos para creer todo lo que enseñan los profetas. Tontos y lentos. ¿Cómo dice la de Diego? No, Elvira estaba leyendo. Es igual, la misma. ¡Qué necios! ¡Qué necios! Esa palabra es muy fuerte. ¿Se acuerda que dijo no le diga necio a su hermano? Esa es una grosería. Eso es cuá, cuá en hebreo, en griego. Necio es la peor. Raca es en griego esa palabra. Raca. ¿Qué raca es usted? ¡Qué necio! ¡Qué tonto! ¡Qué torpe! ¡Qué estúpido! ¡Qué imbécil! ¡Qué tardo de corazón! ¡Qué lento! ¡Qué bruto! ¡Qué obcecado! ¿Para qué? Es la Biblia, ¿no? No soy yo. Para creer todo lo que los profetas han dicho, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, está hablando del que iba a venir. Dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire ahí mismo en Lucas 24, el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. El que llega a los pies de Jesús es el que ha comprendido las escrituras. Ojo, no el que repite una oración. No es el que repita conmigo, repita. No. Venga y le explico qué decían las escrituras. Estamos hablando de una profecía dada por Israel o por Jacob, es la misma persona, 1800 años antes de Cristo. Yo quisiera detenerme un poco en más de la profecía. Voy a hacer dos prédicas de esta porción que corresponde a Judá y después haré la porción que le corresponde a José. Porque ¿para qué hablamos del mayor? Mire, ¿quién era el mayor? Era Rubén. ¿Y sabe qué hizo Rubén? ¿Por qué perdió la primogenitura? Por lo mismo que la perdió Esaú. Porque decidió dar prioridad al vientre que al espíritu. En el caso de Jacob por un plato de lentejas, en el caso de Esaú, perdón. Y en el caso de Rubén se acostó con la mujer de su padre. ¿Y usted sabe que esa es la iglesia apóstata? La iglesia que toma los recursos del evangelio para su propio beneficio y para su propio deleite. Ellos son como Rubén, perderán la primogenitura. Perderán la primogenitura. Sería bueno hablar de cada uno, ¿no? Pero no podemos hablar, no tenemos tiempo. Usted después piense bien y haga el seguimiento de la Biblia. ¿Y qué pasó con Manasés? ¿Y qué pasó con Efraín? ¿Y qué pasó con Gad? Bueno, le cuento otro para que salir del paso de una vez de esto. ¿Sabe qué va a hacer Dan? Dan, de la tribu de Dan, bueno, dicen los escatólogos, se levantará el anticristo. ¿Por qué? Porque ahí dicen será Dan serpiente, bueno, desde el 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Por eso dicen, posiblemente el anticristo sea un judío de la tribu de Dan, Bueno, pero no voy a hablar más de las otras tribus. Voy a hablar del que nos compete. Mire otra vez el versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá significa alabanza a Dios. Y dentro de la profecía está que
a Judá o a uno de los de Judá, ¿quién? Le alabarán sus hermanos. Mire conmigo, por favor, Filipenses, capítulo 2. Filipenses está escrito más o menos en el año 50 o 48 después de Cristo, por Pablo. ¿Y qué dice Pablo en Filipenses capítulo 2 hablando de Jesús? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 1846 años después, ya en la iglesia primitiva se veía el cumplimiento de esa profecía. Hoy, 2000 años después, o sea, 3800 años después de la profecía, en todas las canciones que interpretó el grupo de alabanza, hoy nos está acompañando el grupo de Abba Padre, ¿a quién le cantamos? En todas las canciones. No nos cantamos a nosotros mismos. Si usted no se ha dado cuenta, jamás ninguna canción de Palabra Viva está alabando al hombre. No es lo hizo todo por mí, yo soy la princesa de tus ojos y tú me guardarás en... No. Todas las alabanzas que cantamos aquí son ¿para quién? Para Jesucristo. Porque así es como dice la Biblia que hay que alabar. No nos alabamos a nosotros mismos. Hay una canción que canta la alabanza que dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. 3.800 años después de la profecía. 1964 años después de lo que escribió Pablo. Estamos dándole cumplimiento todavía a eso que Dios dijo que se haría. ¿Qué? Que al de la tribu de Judá le daríamos nosotros toda la alabanza. Por eso dice, Judá, te alabarán ¿qué? Tus hermanos. Mire conmigo Hebreos capítulo 2, en una versión actual, en esa versión de pronto, y si usted lee una versión que tenga uno bonito, levanta la mano y nos dice. Dice en Reina Valera, versículo 11, 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré y otra vez yo confiaré de él y de nuevo, he aquí yo y los hijos de que Dios me dio. ¿Cómo dice tu versión, Vicky? Porque el santificador y los santificados tienen todos el mismo origen, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en plena asamblea te alabaré. Y además, en él pondré mi confianza. En plena, es que hay otra versión, la vez pasada Priscila leyó esa versión, bueno, la vez pasada es hace como 3 meses, pero dice, haré que toda la congregación exalte tu nombre. ¿Hay alguno que tenga esa versión? No. Bueno, en medio de mis hermanos, ojo, los hermanos no son los judíos, los hermanos son los gentiles, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos no son hijos, los judíos son siervos. Por eso dice, te alabarán ¿qué? Tus hermanos. Hoy estábamos alabando a nuestro hermano mayor. Qué buen hermano mayor nos tocó. Dice, tu mano ¿qué? En la cerviz de tus enemigos. Tu mano en la cerviz ¿de quién? De tus enemigos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino él? ¿Para qué vino el de la tribu de Judá? Para deshacer las obras del diablo.
Hechos capítulo 10, versículo 38. Esto lo está escribiendo Lucas. Hechos puede ser escrito más o menos en el 56 después de Cristo. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos que por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué vino a hacer Jesús? A deshacer las obras del diablo. Oiga, pero al menos ayude usted un poquito, ¿no? Porque va y se mete bajo el diablo, mete su cabeza bajo el diablo, pues ahí sí Dios no puede hacer nada. Porque si usted quiere, ¿no ve que esto es voluntario? Usted verá a quién le entrega su vida. Si se la entrega a Satanás, ponga su vasito para que le sirva sus heces y después usted se las coma voluntariamente. Eso es lo triste. Pero si usted trae su vaso a Jesús, en primer lugar, lo limpia, lo santifica, lo llena de su gloria y ¿sabe qué? Su copa estará ¿qué? Rebosando. Y aderezará mesa delante de usted en presencia de sus enemigos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Deje de echarle la culpa a Dios de sus males. La culpa es suya, que no ha querido hacer la voluntad de Dios. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 18 al 23. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú yo echo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, por vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, el Espíritu Santo, echo yo fuera a los demonios, ciertamente que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Eso es Satanás. Pero cuando viene otro más fuerte que él, ese Jesús, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Él es el más fuerte. Sí, Satanás es un hombre fuerte, claro que sí. No ignoramos sus maquinaciones, pero ¿sabe qué? Vino uno más fuerte. ¿Y sabe con qué lo venció? Con lo más débil de él, con la obediencia y la muerte. Imagínese, si el fuerte fue derrotado con lo más débil del más fuerte, ¿cómo será lo más fuerte del más fuerte? Porque lo venció con lo débil, o sea, con la obediencia, haciéndose obediente, haciéndose siervo hasta la muerte. Y con eso venció el poder de Satanás. Imagínense cómo será ahora el Espíritu Santo, el poder de Dios, morando en nosotros, para capacitarnos también para deshacer las obras del diablo. Me contaban que en el seminario, en el taller de mujeres, tenían una enseñanza especial para la liberación. Pero apenas comenzaron a manifestarse los demonios y a salir. De modo que en todas las sesiones hubo liberación. Que los demonios se sometan en el nombre de Jesús, solamente en el nombre, sin hacer chapucerías, sin hacer ahí cosas bobas. Una vez fui a una iglesia en Ibagué y había una niña endemoniada y entonces el pastor, traigan el aceite. Y yo pensé que le iba a ungir, ¿no? Porque también eso ya es una tontería del Antiguo Testamento. Pero bueno, yo pensé, bueno, y trajeron el aceite, abra la boca. Y la niña comenzó a vomitar, dijo, mire, ya está saliendo. Yo le dije, no, pastor, cualquiera que se beba media botella de aceite vomita porque vomita. Eso no es el demonio, eso es el aceite. No, él no dijo hágale beber aceite, ni póngale los pies en un balde con agua, ni ponga un limón partido en 4 con clavos de olor y vaya y póngalo a ayunar. No, Jesús dijo, ¿sabe qué? En mi nombre echen fuera a los demonios, sin necesidad de gritar si quiere, sin necesidad de zapatear. No, solamente con él se va y se va. ¿Y saben qué hacen los demonios? Eso es poder de Dios. Mire conmigo Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20.
Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué? Y nada, no tenga ni siquiera temor. Ay, no eche demonios que después se le vienen contra usted. No, viejo, entonces usted no ha leído la palabra. La Biblia dice que ¿qué? Nada nos hará daño. Hollar con las, usted sabe lo que es hollar con las manos. No se vaya a meter con los bichitos esos de las casas, los que viven en tierra caliente. Aquí no hay esos bichos. Vamos a hollar las serpientes, busca las serpientes y las matan. No. Está hablando de las fuerzas del enemigo, de los demonios. Nada nos hará daño. Estamos en Génesis capítulo 49. Dice: los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Sí, al final, todo Israel se volverá a Jesús. En este momento no, en este momento ellos están peleando contra Dios. Ellos todavía son Israel. Israel significa el que pelea contra Dios. Pero al final, cuando el anticristo rompa el pacto que haga con ellos, todo Israel se volverá al Señor. En la casa lea Romanos 10, 11 y 12, ¿sí? Que está hablando de eso. Del regreso de Jerusalén, del pueblo de Israel al Mesías, de los judíos al Mesías. Pero esa profecía todavía no se ha cumplido, se cumplirá después. Dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Mire conmigo Apocalipsis capítulo 5. Yo no sé por qué me acuerdo de David con esta porción siempre. No sé si es por la canción esa que tú dijiste de cachorro de león. Es que no sé por qué me acuerdo de él. Pero es demasiado hermosa esta porción de Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis es escrito más o menos, puede ser en el año 65, 64 después de Cristo. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? El libro significa la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el favor de Dios. El emperador enviaba un edicto para favorecer a un pueblo, pero lo sellaba con un sello de lacre con su anillo. Y solamente podía abrirlo el funcionario que tuviera la dignidad para abrirlo, la persona capacitada para hacerlo. Pero aquí no es el libro no es el rollo de un emperador. Aquí es el libro de la voluntad de Dios. Y entonces no había ninguno, dice, ninguno en el cielo, ningún ángel, y en la tierra, ningún hombre, ni debajo de la tierra, ningún ángel caído, ni demonio, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Si no había ninguno digno, no se podía tener la voluntad de Dios, la bendición de Dios, la vida de Dios. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Con su sangre y con su obediencia, él ganó la dignidad para darnos a conocer la voluntad de Dios. El león de la tribu de Judá. Juan, que es judío, sabe de qué está hablando. De una profecía dada 1864 años antes. ¿Se da cuenta esa garantía que tiene la palabra? Y claro, cuando uno dice el león de la tribu de Judá, como león viejo que estaba echado y rugiente, y uno se imagina que va a salir un león. Dice el versículo: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie, ¿qué? Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Uno está esperando un león. ¿Y qué apareció? Un cordero. He aquí tu Salvador viene, ¿qué? Manso y humilde. Como cordero no abrió su boca y fue llevado al matadero. Claro, de pronto si hubiera aparecido como león, todos nosotros temblando, nos hubiéramos arrodillado.
Pero usted entiende que esa arrodillada ante el león no serviría porque lo haríamos por temor y no por amor. No, es que yo sirvo por amor. ¿Por cuál amor? ¿Dando la vida? Porque es la única forma de servir, por eso hay que hacerlo súper diligentemente. Nosotros nació en un pesebre en Belén, como un niñito, ensuciando pañales, creció, murió en la cruz tan débil. La resurrección solamente la experimentaron 500 personas, lo vieron resucitado. Pero fíjese, siendo tan débil, para el mundo eso sería una causa perdida. El gran Mesías, lo mataron, además lo mataron en la cruz maldita, en la muerte horrorosa, de la muerte que nadie hablaría en la época de Jesús. En un madero colgado como un criminal, después de ser azotado y herido, mejor dicho, loser absoluto, perdedor absoluto. Y 2000 años después nosotros estamos diciéndole, Rey, te entrego mi vida. Porque solamente Él de esa manera se hizo digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Volverá como león, no se preocupe. Pero si usted está esperando esa venida para arrodillarse delante de Él, dice en Ezequiel, creo, que los que no quisieron recibirle, ese día se van a orinar del susto y van a buscar peñas en la tierra para esconderse de su venida. Y todos los linajes de la tierra verán al que traspasaron y harán lamentación por él, por haberlo menospreciado. A mí me parece perfecto esa forma como Dios se ha dado a conocer. Perfecto para el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es malo y conveniente. Ah, no, si viene un poderoso, mejor dicho, venga y le besamos los pies. Viene un humilde, quite. ¿Sí? Hasta en las iglesias hacen acepción de personas. Quite, deje. Y el primer poder, no, el poderoso, te vamos a nombrar diácono ungido de una. ¿Sí? A mí me gusta que la gente en nuestra iglesia que sirve es la gente humilde. ¿Cómo la amo? Mire esa mujer Rocío allá en Usme. ¿Cómo la amo? Qué mujer tan especial. Esa mujer que conocí, que les di el testimonio de la prostitución, qué mujer tan hermosa, cómo la amo, cómo la respeto, cómo la honro, cómo me impacta esa mujer. Porque es el camino de Dios contra el corazón malvado del hombre. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha al que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, son el mismo. Lo que pasa es que como rey y como siervo, lo que pasa es que es como león y como cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos. ¿Usted entiende esa perfección de que por medio de la humildad es que Él vino a reinar? ¿Cómo no honrarlo? O sea, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no arrojarse a sus pies? Porque si fuera por poderoso, pues bueno, uno le toca, ¿no? Con el jefe, usted ahí con el jefe, jefecito, y corre. Pero llega a la casa y ¿qué? Haga usted. Oiga, viejo, en la casa es por amor, en el trabajo es por obligación. En la casa antes con más diligencia debería de hacer. Porque nuestro corazón es malo. Pero ante Él, dígame quién se puede enaltecer ante Él si Él, siendo el rey, se hizo más humilde que nosotros
¿Cómo nosotros en la iglesia no vamos a servir a los demás? En la iglesia jamás hay líderes. Esa es una palabra satánica. En la iglesia de Jesucristo jamás hay líderes. En la iglesia de Jesucristo, y es que servidores, porque nuestro Rey vino y nos sirvió. ¿Cómo nosotros no lavaremos los pies los unos de los otros? No hay lugar para la vanagloria en la iglesia de Jesucristo. ¿Y eso no hace que sea más perfecto? Eso no hace que sea absolutamente perfecta la voluntad de Dios. Volvamos otra vez, no vamos a alcanzar. Apocalipsis capítulo 49. Dice, Génesis, perdón. Es que es lo mismo, ya se dio cuenta, ¿no? De Génesis a Apocalipsis, es lo mismo. Es impresionante. Por más de 1000 años, la Escritura, manteniendo la verdad. Dice, no será quitado el cetro de Judá, dice Jesús, toda potestad me es dada, ¿qué? En los cielos y en la tierra. Ni el legislador entre sus pies hasta que venga, ¿quién? Silo, a él se congregarán los pueblos. ¿Qué significa Silo? En otras traducciones dice el rey ungido, el príncipe poderoso, el designado de Dios, el que viene para juzgar. Mire conmigo Juan capítulo 9. ¿Quién es Silo? Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Silo. Pero ahí dice Siloé y es Silo, es la misma expresión. ¿Usted cómo se llama? ¿John o Juan? ¿O Juancho? Es lo mismo, viejo. En las toponimias el nombre puede variar por la pronunciación, pero es el mismo estanque de Silo. Dice, ve que traducido es ¿qué? El enviado. Entonces fue y se lavó y regresó ¿qué? Imagínese. El estanque de Siloé, decían, no existía. Es que dicen los teólogos que el libro de Juan fue escrito mucho tiempo después, 300 años después de Cristo. A los 300 años después de Cristo ya no existía Jerusalén porque Jerusalén fue arrasada en el año 70. No quedó piedra sobre piedra como Jesús había profetizado. Entonces no se podían saber los lugares, no quedó nada, no quedó sino una parte del muro, pues que no podían taparlo porque está sobre un acantilado, entonces tendría que tapar el acantilado para tapar esa parte del muro. Pero el resto no quedó piedra sobre piedra, los romanos barrieron literalmente la ciudad como había dicho Jesús. Entonces no se podían conocer los lugares santos. Si el libro de Juan hubiera sido escrito 300 años después de Cristo por un griego, él no podía saber que existía un tal estanque de Siloé donde estaba. En el año 2005, o sea, hace 14 años, los arqueólogos encontraron el estanque de Siloé donde Juan hace referencia a que está. ¿Saben cómo lo tienen los judíos? Lleno de basura y despreciados. ¿Y saben por qué? Porque ahí ocurrió ese milagro tan poderoso de abrir los ojos al ciego. Pero cuando él le dice, como este hombre ciego, dice, ve y lávate donde Silo. ¿Quién es Silo? Por eso cuando él dice, cuando el ciego vuelve a ver en la casa, léalo, adora a Jesús porque entiende que Jesús es Silo, el enviado. Y por eso está hablando en Génesis de Silo, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos, o sea, nosotros. Dice en Apocalipsis, vi una multitud de toda lengua, pueblo, raza, nación, que nadie podía contar. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. ¿Se acuerda cómo entró a Jerusalén? No montado en una asna. ¿Montado en qué? 1800 años antes. 1800 años antes. ¿Hallarás a un hombre? Entonces pídele el burrito prestado y yo voy a entrar, porque no voy a entrar en un caballo blanco. Cuando vuelva, volverá como un caballo blanco.
pero antes vino montado en un burrito, manso y humilde. Por eso comprémonos una camioneta 4x4 blindada con llanta ancha, porque yo soy el hijo del rey, yo soy el apóstol y el pastor. No fregues, viejo, así no es Jesús. Así no es Jesús. Dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos de vino, sus dientes blancos de leche. ¿Cómo es esto que lavó en vino su vestido? Mire conmigo, por favor, Isaías capítulo 63, versículo 1 al 6. ¿Quién es este que viene? Isaías 750 años antes de Cristo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con ira, los hollé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ahí tiene dos versículos, los lee en la casa. Apocalipsis 14 y Apocalipsis 19. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Dice al final que cuando venga el Señor por segunda vez, juntará a todos los pueblos en un lagar y los pisará como se pisan las uvas y manchará de sangre sus vestidos. Pero antes de eso, él vino y se vistió de sangre. Usted sabe, ¿no? Lo desnudaron completamente y lo azotaron, y cuando lo azotaron, todo su cuerpo se cubrió de sangre. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Se da cuenta quién es el que está en el trono? Y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O usted lava sus ropas en la sangre del Cordero, o el Cordero se vestirá después con ropas lavadas en la sangre de los que se someterán a la ira de Dios. Pero eso estaba profetizado 1800 años antes de Cristo. ¿Se da cuenta que nuestra fe es absolutamente ciertísima? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, es un gozo amarte y servirte de corazón. Ayúdanos a no hacerlo de labios solamente, ayúdanos a no hacerlo mediocremente, ayúdanos a no hacerlo, Señor, ahí, sino que al contrario, nuestra vida sea derramada delante de ti en sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es nuestro culto racional. Padre, tu amor, tu misericordia, tu favor, tu bondad, tu humildad. Tú viniste a rescatarnos haciéndote siervo 1800 años. Estaba anunciado antes, Señor. Y tú cumpliste, porque tú eras fiel, porque Dios es fiel, porque su palabra no se cambia ni muda. Señor, tú viniste y volverás como lo prometiste. Y nosotros lo esperamos. Y antes de que vuelvas, todo Israel se convertirá a ti. Por eso oramos por el pueblo de Israel. Pero también sabemos que vendrá la tribulación, Señor, que vendrán los últimos tiempos, que la mayoría de la iglesia se acostará, Señor, con tu esposa, mancillará tu lecho, Señor. Se levantarán contra ti, Padre Celestial, blasfemarán de la fe, Señor. Vendrá la apostasía, y la que debería ser tu esposa se convertirá en la gran ramera, Señor, que mercadeará con la fe, con los gobernantes, con los políticos y con los mercaderes de la tierra. Pero nosotros anhelamos ser tu esposa vestida de blanco, Señor, sin mancha, sin arruga. Nosotros no estamos esperando el baloto para las bodas del Cordero, estamos seguros
Estamos tan seguros que apostamos nuestra vida por eso. Ven, 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 esposo nuestro. Ven, esposo nuestro. Ven, ven. Ven, Jesús, ven, Jesús. Ven, 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 ven. Ven, mi Padre. Ven, Señor.